Quiero leerles una ilustración para empezar. Hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 20. Quiero empezar con una ilustración que se llama El temor no se va con la edad. ¿Cómo se llama? Muy bien. Un hombre que había nacido y crecido en el campo contaba una vez que él y sus hermanos tenían cada uno tareas asignadas. Una de sus tareas era llevar a la casa las hojas de maíz con el fin de usarlas para encender el fuego en la cocina. A veces se le olvidaba hacerlo, pero a su padre, que revisaba todos los días si todo estaba listo para encender el fuego al día siguiente, no se le olvidaba. Si no había cumplido con la tarea, el padre lo levantaba de la cama y lo mandaba al granero por las hojas de maíz. Recorrer los 100 metros de la casa al granero solo y en la oscuridad de la noche era algo horrorizante. Siempre sospechaba que un animal salvaje rondaba por allí, dispuesto a devorarlo. Nadie corría 100 metros, llenaba el balde de las hojas de maíz y regresaba a la casa con la rapidez supersónica que aquel chico. Él pensaba que al hacerse mayor llegaría a dominar los temores, pero pronto descubrió que no era así. Pues el temor es una de las emociones básicas del ser humano y nunca parece que nos vayamos a librar completamente de él. El único antídoto verdadero contra el temor es la presencia de Dios en nuestra vida. Esta ilustración habla sobre el temor, sobre el miedo, y creo que vamos a hablar mucho acerca de eso porque en la historia de Abraham que estamos estudiando vamos a ver que este hombre por miedo hizo algunas cosas. Y quiero preguntar algo, ¿alguien aquí nunca ha sentido miedo? ¿Alguien puede alzar la mano y decir, yo nunca he sentido miedo? ¿O todos han sentido miedo? Sí, a la oscuridad, bueno, ya nos están confesando aquí. Los miedos y los temores son reales. Como dice, todos experimentamos miedo de una o de otra manera y a veces nos cuesta entender el temor de otros, ¿cierto? A veces nosotros podemos decir, ¿cómo le va a tener miedo a yo no sé qué? A la oscuridad, por ejemplo, alguien puede decir, no, a mí me fascina la oscuridad, yo la disfruto, ¿cierto? Somos muy diferentes, experimentamos miedo condicionados por diferentes cosas, pero los miedos son reales. Miremos, también vamos a entender que algunos temores pueden ser buenos, ¿cierto? Porque nos protegen de algo, ¿cierto? De algo peligroso, ¿cierto? Pero hay temores que pueden ser dañinos, pueden generar cosas malas en nuestra vida. Quiero que cada uno de ustedes piense qué es lo que más le tiene miedo. ¿Qué es eso, aquello que usted dice, mire, la oscuridad me la aguanto, pero esto no? Eso definitivamente, caer en un vicio. ¿Y qué haría o qué estaría o qué haría o qué dejaría de hacer por causa de ese miedo? ¿Sí? Pensemos en mi esposa, por ejemplo, le tiene mucho miedo a los cucarrones. No se ría, Martín. Terrible, mi esposa, mire, es algo ya muy fuerte. O sea, digamos, ¿se han visto cuando está empezando el invierno que uno va en un pastal y esas nubes? Yo conozco niños que salen a correr a tratar de atrapar cucarrones. Mi esposa, para ella eso es la escena de terror. Terrible, o sea, es una cosa, yo nunca se lo he dicho, pero yo pienso hasta dónde mi esposa tendría, bueno, si tuviera que atravesar un campo de cucarrones porque al otro lado está la comida, la cama o algo vital, no sé qué haría, ¿sí me entiende? Entonces pienso, o quiero que pensemos en eso, o sea, el miedo hasta dónde lo detiene o ¿qué haría o qué dejaría de hacer usted por miedo? ¿Hasta dónde, cierto? ¿Hasta dónde lo puede arrastrar el miedo? Quiero que vayamos entonces a la Biblia. Génesis capítulo 20, vamos a leer los 17 versículos de una sola parte y luego voy a hacer una especie de resumen de lo que habla el texto y luego vamos a mirar algunos puntos importantes. Seguimos hablando de la vida ¿de quién? De Abraham. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur, y luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio.
Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en el sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham: ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Versículo 7. Ahora devuelve a la mujer a su esposo y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y tu pueblo morirán. A la mañana siguiente Abimelec se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelec mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó, versículo 11. Yo pensé: este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque de diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó algunas de sus ovejas, cabras y ganado, y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelec le dijo: revisa mis tierras y escoge a cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata, en presencia de todos estos testigos, para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles, debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Acompáñeme a orar. Señor, queremos entregar este tiempo de estudio de tu palabra en tus manos. Tu palabra tiene el propósito de edificarnos, de corregirnos, de animarnos, de que haya salvación si alguno no te conoce, Señor. Te pido que reveles tu palabra de acuerdo a tu propósito. Te pido por mí, Señor, que yo no hable de mis propias palabras, sino hable guiado por ti. Y oro porque todos y cada uno de nosotros, Señor, salgamos con un desafío, con pensar en qué debemos cambiar en nuestra vida. Ayúdanos a revisar la vida de Abraham, pero buscando encontrarnos en los puntos comunes que tenemos con él. Ayúdanos a evitar los pecados que él cometió. Ayúdanos a honrarte en la forma en que él te honró, Señor. Gracias por tu palabra y pido que tú la selles a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en el capítulo anterior, ¿de qué hablaba? ¿Recuerdan? La destrucción de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19, 27, o sea, unos versículos atrás, no los vamos a leer, se nos dice que desde donde estaba Abraham viviendo, vio que de Sodoma y Gomorra salía la destrucción. Imaginémonos como que Sodoma y Gomorra estaban como en Chía, y Abraham desde donde estaba alcanzó a ver lo que pasó allá. Y él había intercedido porque no pasara o porque Dios no castigara, pero Dios tenía que ejecutar su juicio. Entonces aquí en el capítulo 20 se nos dice que Abraham se traslada desde donde él estaba, ahora se va hacia el sur, hacia el Negev. El Negev era una zona desértica, más o menos ya fuera de lo que sería la tierra prometida, y llega a un sitio que se llama Gerar, una ciudad importante. El texto bíblico no nos dice si Abraham oró por tomar esa decisión o no, no nos dice ni que fue bueno ni que fue malo que lo hiciera, solamente nos dice que lo hizo. Se fue hacia donde el rey Abimelec. Ahora, este rey Abimelec, parece que Abimelec no era el nombre, sino era como una especie de título que tenían esos reyes de allí. Así como Faraón. Faraón no era el nombre de una persona, sino como un título. Porque usted va a encontrar muchos Abimelec en la Biblia. En los tiempos de Jacob van a aparecer, más adelante creo que el rey David, bueno, varios Abimelec. Posiblemente era el nombre, no era el nombre, sino un título más bien. Una vez más, Abraham hace algo que ya había hecho antes.
fue presentar a su esposa como su hermana. En el capítulo 12, ¿recuerdan a quién se la presentó en ese capítulo diciendo que era mi hermana? ¿No lo recuerdan, hermanos? A Faraón. Estaba en Egipto, llegó a Faraón y entonces el rey también se fijó en ella. Sara era una mujer muy, muy hermosa. Entonces Abraham siempre tenía como su miedo de si yo la presento como mi esposa, me van a matar a mí para quedarse con ella. Ese era el miedo siempre de él y la presentaba como su hermana. Ya había hecho esto Abraham antes, Dios había protegido, pero sin embargo volvió a cometer el mismo error. Y eso nos puede hacer pensar en cuántas veces nosotros reincidimos en un mismo pecado, ¿cierto? Abraham presentó a Faraón a su esposa como su hermana. Dios evitó que pasara algo mayor, ¿cierto? Dios guardó eso, pero Abraham no aprendió la lección. ¿Cuántas veces, y 20 años después más o menos, suceden estas cosas, volvió a cometer el mismo error? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo porque se nos olvida que Dios nos guarda y nos protege y que Él tiene el control de todas las cosas? Pero entonces Dios muestra su soberanía en este capítulo también porque se le aparece a Abimelec a través de un sueño. Era un hombre incrédulo, ¿cierto? Pero se le aparece a través de un sueño. Dios tenía un propósito. Y le ordena que le devuelva a Sara a Abraham. Le hace saber que ella era una mujer casada y que si él no hacía caso, si Abimelec no quería obedecer a Dios, siendo un rey incrédulo, iba a morir él y su pueblo. Al final del capítulo se nos hace saber que fueron castigados con esterilidad de las mujeres de allí. Dios le habla fuerte a Abimelec. En la mañana, y miren la diligencia de Abimelec, apenas se levanta en la mañana después de su sueño, habla con los suyos y manda llamar a Abraham y lo enfrenta. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos haces pecar? ¿Cierto? O sea, Abimelec tenía en alto eso, le parecía, no, es que estamos pecando. O sea, es interesante que él es el que toma la palabra pecar. Abraham contestó como muy a menudo nosotros contestamos cuando pasa algo. ¿Qué decimos? Yo pensé. Siempre es yo pensé, siempre es que yo pensé que, y de ahí tomamos decisiones. Quizás no debería ser tanto yo pensé, sino yo oré y verá que las cosas cambiarían, ¿cierto? Nuestro pensamiento está bien, Dios nos lo dio y puede ser muy prudente y muy bueno, pero a veces nos podemos equivocar mucho al pensar solamente. Acompañemos ese pensar con el orar, ¿no le pasa a uno? Cuando uno tiene dificultades, sea en el trabajo o en el hogar, lo que sea, uno se despierta a las 2 de la mañana y se pone a pensar. Usted el techo de su habitación muchas veces ya lo conoce, allá hay una grieta y aquí porque se despierta y dura ahí horas enteras pensando, y está bien, ¿cierto? Hay que pensar, hay que meditar. Pero ¿qué tal si acompañamos eso con oración? A veces, ahí me pasa, yo puedo rumiar un pensamiento y voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer y voy a empezar por acá y 2 horas después otra vez estoy volviendo a decir ¿y qué tal si hago esto? Y vuelvo y le doy tantas vueltas. En vez de tanto pensar, oremos primero, ¿cierto? A veces el Señor le inclina a uno el corazón en la dirección que usted menos pensó, ¿cierto? Entonces el pensar es bueno, pero acompañémoslo eso por oración. Entonces Abraham le dice, yo pensé, como son incrédulos, iba a pasar algo, me iban a atacar. Ahora dice algo aquí que es bueno aclarar, él dice que es mi medio hermana. Y eso que está diciendo es verdad, sí, son medio hermanos. Ahora, eso nos puede generar ¿cómo así que eran medio hermanos, hijos del mismo padre? Ahora, entendámoslo desde el concepto que en ese momento, o sea, Abraham venía de una cultura gentil, pagana, no creyente, ¿cierto? Él era el primero que estaba siendo llamado y desde ahí Dios iba a formar a su nación. Y además, no se había promulgado una ley que prohibiera eso, ¿cierto? Para nosotros resulta escandaloso porque venimos formados de un concepto cristiano, católico, así vengamos de familia católica, se nos inculcó que eso es muy, muy malo, ¿cierto? Que 2 hermanos se casen, eso lo consideramos, es más, en algunas partes del mundo es delito. Pero aquí en ese caso no había sido promulgada una ley. Eso nos dice que Dios es el que promulga la ley. Él es el que dice lo que es bueno y lo que está mal, ¿cierto? Más adelante, creo que es en Levítico, creo que les van a dar una ley que dice que eso está mal. Para ese momento no, y vuelvo y digo, estaban rodeados de una cultura absolutamente pagana, ¿cierto? Una cultura que no tenía ningún temor de Dios, ninguna condición. Algo pagano es algo que no tiene ninguna relación con Dios, está demasiado lejos de Dios. Nosotros no estamos en una cultura pagana. Colombia no es una cultura pagana porque venimos de un concepto católico, ¿cierto? Tenemos muchos valores cristianos, unos bien hechos, otros no, ¿cierto? Porque se han tratado de basar en la Biblia, pero no todos, entonces, pero sí tenemos una cultura, podría decirse, temerosa de Dios. Para
Abraham no era así, así que no era necesariamente algo que fuera malo. Ahora, pero pensemos en el meollo del asunto. Entonces, sí era una medio hermana, pero ¿Abraham entonces mintió o no mintió? Una verdad a media, ¿cierto? Sí era la media hermana, pero él, ¿por qué en ese caso no declaró que porque tenía miedo, ¿cierto? Porque lo que no quería o lo que él temía era que por tomar a su esposa se la quitaran y lo mataran a él, ¿cierto? Entonces, él ocultó lo más importante en ese caso, que era su vínculo matrimonial, era su esposa, pero él dijo, es mi hermana, eso era una verdad a medias. Pero una verdad a medias es una completa mentira, ¿cierto? Bueno, pensemos en eso, cómo lo aplicamos a nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos medias verdades, cierto? Si llega uno tarde al trabajo, uno lo que dice es, no, es que había un trancón. ¿Eso es verdad? Bueno, sí había trancón, pero ¿esa fue la causa por la que usted llegó tarde? No, salió tarde ya salió de su casa sobre el tiempo. Había trancón, es verdad, pero esa no fue la causa por la cual llegó. Y así en los negocios hacemos muchas cosas como esa, ¿cierto? Como que dibujamos no, sino mezclamos la verdad con la mentira. Cuidado con eso, la mentira es pecado delante de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que no daremos falso testimonio, que no mentiremos, mentir es pecado, ¿cierto? No hay mentiras buenas, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras, son verdades o son mentiras. ¿Listo? Pongamos eso en nuestra lista de cosas. Debemos decir siempre la verdad, aunque esto implique que nos echen del trabajo, que nos suspendan, que en la universidad no nos dejen entrar a la clase, que, bueno, no sé qué consecuencias pueden venir, que perdamos un negocio, pero digamos siempre la verdad, siempre. Ni siquiera la disfracemos ahí como que medio, ¿cierto? A veces, cuando uno tiene una discusión con una persona, a veces por no afrontar, dice una mentira, ¿cierto? ¿Estás bravo? No, estoy bravo. Pero está bien. Es mejor decir, en este momento no quiero hablar, más tarde conversamos, ¿cierto? Y decir las verdades. Eso, la verdad siempre ayuda a solucionar. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, si uno no dice la verdad en medio de ese conflicto, ¿se va a solucionar? No. En cambio, cuando se dice la verdad, aunque duela y aunque saque lágrimas y aunque eso va a permitir que se solucione el conflicto. Entonces, siempre pensemos en decir la verdad. Bueno, era una verdad a medias. Ahora, aquí es interesante ver a Abimelech, que era el menos culpable, ¿cierto? Él vio una mujer, bueno, era un hombre pagano, para ellos la poligamia también era normal, ¿cierto? Él vio una mujer, dijo, yo quiero esa mujer para mi harem, la pidió, ¿cierto? Pero delante de Dios él no mintió, él no hizo, pero él es el que se disculpa. Él es el que manda a llamar a Abraham y a Sara. Él les da una compensación, a pesar de que finalmente él no tenía la culpa de todo ese asunto, pero él es el que decide, los voy a compensar económicamente, era un hombre rico, les da cabras, no sé, animales, les da bienes, les da siervos. Él es el que decide restaurar, él es el que decide bajar la guardia, cuando Abraham era el que tenía que haberlo hecho. Dice que Abraham ora por ellos y Dios restaura a Abimelech y a su ciudad, y las mujeres que habían quedado estériles ya no iba a ser así. Ahora, ese es como el resumen de lo que el capítulo habla. A partir de aquí quiero que veamos 3 puntos que son relacionados con los 3 personajes centrales del pasaje. ¿Cuáles son los 3 personajes principales? Abraham, Abimelech y Dios. Dios. ¿Listo? Entonces lo titulé. El primero es el miedo de Abraham, el segundo lo llamé el temor de Abimelech y el último punto, la soberanía de Dios. Ahora, quiero que prestemos atención a este tema. Eso es importante para nuestra vida. Como les decía, el propósito siempre de la Biblia es aplicarlo. Pensemos cómo se aplica esto. Quizás nos identificaremos con Abraham, porque quizás por miedo hacemos cosas pecaminosas, ¿cierto? Por el temor. O podemos identificarnos como con Abimelech. O podemos encontrar con la soberanía de Dios. Bueno, el primero es el miedo de Abraham. El capítulo centra su atención en la mentira que dijo Abraham, ¿cierto? A causa de eso se estaban sucediendo muchas cosas. Estamos viendo la biografía de Abraham, ¿cierto? Llevamos muchos capítulos y todavía nos quedan bastantes hablando de la biografía de este hombre. Y yo siempre, algo que me gusta mucho y que doy gloria a Dios es por la transparencia con la que la Biblia nos cuenta la vida de estas personas, ¿cierto? Si usted mira la biografía de Simón Bolívar, quizás si alguien lo admira a él, pues esta persona va a escribir una biografía en que él hacía muchas cosas buenas, pero los detalles malos de su vida no van a ser contados, ¿cierto? Así de los grandes hombres, ¿cierto?
Como que si sus críticos hacen la biografía, entonces sí van a desarrollar ciertas cosas, pero quizás es al contrario, procurando demeritarlo. Pero la Biblia nos muestra la historia de muchos hombres y no nos niega ningún detalle de su vida que sea puntual. Y nos cuenta sus vergüenzas, ¿cierto? Sus cosas terribles, sus cosas que de otra manera no las sabríamos. Son cosas a veces tristes, a veces vergonzosas la forma en que estos hombres vivían. O sea, Abraham 2 capítulos atrás era amigo de Dios y estaba feliz con Dios, y 2 capítulos vuelve a la mentira, ¿cierto? Pero fíjese que, ¿por qué me gusta eso? Porque me siento identificado, ¿cierto? En algunos momentos puedo ser un gran hijo de Dios, pero en otros momentos hago cosas que digo, Señor, ¿quién soy? ¿No se siente usted identificado con eso? En decir, a veces le fallamos al Señor de una manera, pero lo maravilloso, y lo vemos en este capítulo, es que Dios aún nos sigue manteniendo, ¿cierto? Y Él quiere que cambiemos, sí, por eso nos desnuda y nos deja ver las vergüenzas de vida que llevamos a veces, pero aún así no nos desecha, ¿cierto? Piense por un momento, su biografía y mi biografía se están escribiendo. Cada día le añadimos páginas a nuestra biografía. O sea, ¿será que en algún momento de nuestra vida Dios va a poder en su página escribir, aquí este hijo cambió y empezó a vivir realmente para mí? ¿O aquí me conoció? ¿Cierto? Nuestra biografía se está escribiendo. Dios conoce todos los detalles, ¿cierto? Si pusieran a mi esposa, que es la persona que más me conoce, a escribir mi biografía, contaría muchas cosas buenas, muchas cosas vergonzosas mías, pero no contaría todas porque no me conoce absolutamente todo, ¿cierto? En mi cabeza no puede entrar y saber todo lo que yo pienso y así todo, ¿cierto? Aquí aparentemente todos somos buenos, ¿cierto? Pero si la familia nos contara la historia, uno diría, bueno, pues no es tan bueno como parecía. Y si pudieran sacar el microchip de la cabeza y proyectar lo que nosotros pensamos, entonces definitivamente, ¿cierto? Pero pensemos en eso. Nuestra biografía se está escribiendo y podemos cambiar páginas. O no podemos arrancar las que ya están, pero sí que se diga, oiga, esta vida está siendo transformada. Dios nos conoce perfectamente, Dios está escribiendo nuestra biografía. Y vuelvo y digo, anima saber que Dios usa hombres como Abraham, vuelvo y digo, o sea, es el padre de la fe, pero uno lo ve muchas veces tropezar en su fe, ¿cierto? Porque ¿qué le faltó a Abraham para decir una mentira? ¿Qué le faltó allí? Fe, ¿cierto? Pero sin embargo es llamado el padre de la fe, ¿cierto? No es que Dios no haya visto o que Dios como que le pone títulos a la gente y ya no, él vio, pero aún así la fe de Abraham era admirable. Así, los tropiezos suyos no lo definen, sus pecados no lo definen, ¿cierto? Dios ve en usted y en mí algo mucho más, así que dispongámonos para Él. Bueno, qué ironía pensar que a Sara no la negaban porque era fea, sino porque era bonita, ¿cierto? ¿Cierto? Era mujer hermosa y me suena, yo digo, una señora de 99 años, bueno, 90 años más o menos tenía, 80 y algo tenía, porque el próximo capítulo creo que ya va a ser el nacimiento, 90 años era una mujer muy hermosa. Bueno, en lo que leí porque me parecía, no estoy diciendo que es que ser viejito no significa ser bonito, pero en el estándar general sí, ¿cierto? Decir, bueno, pero ¿cómo era? Que admirada, o sea, un rey la quería en su harem, ¿cierto? Alguien decía, tal vez, primero ellos vivieron muchos más años y quizás Dios la rejuveneció porque la preparó para ser madre, ¿cierto? No era una viejita ahí ya de 99 años con un bebé, ¿cierto? No, sino era una mujer rejuvenecida por Dios. Ahora, el pecado de Abraham, ¿por qué se dio ese pecado? El miedo, ¿cierto? Miedo. Lo que él pensó es dentro de sí fue, yo llego allá, son hombres no temerosos de Dios, mi esposa es hermosa, por quitármela me la van a matar. Ese fue su razonamiento, con eso llegó a ese lugar y dijo, el miedo lo gobernó. Ahora, ¿qué es el miedo? Podemos definir el miedo como una emoción natural que experimentamos cuando percibimos un peligro. Puede que ese peligro sea real o no, ¿cierto? Pero si nosotros sentimos que hay algo peligroso, como la oscuridad, ¿cierto? En la oscuridad, si tú estás en la oscuridad de tu apartamento, Angelita, es porque piensas, ¿hay alguien acá? ¿O te da miedo la oscuridad en tu casa? Sí. Conozco gente que tiene que dormir con la luz prendida por el miedo a la oscuridad. Sí. Ahora, hay miedos que se basan en peligros reales, en cosas reales, pero también hay miedos que pueden ser irracionales. Son miedos exagerados, la psicología los llama fobias,
¿cierto? Que son generadas por cosas que son poco o nada peligrosas, ¿cierto? Cosas que son inofensivas, por ejemplo, como, no sé, como las mariposas, hay gente que le tiene miedo, o a los payasos, hay gente que le tiene miedo a los payasos, ¿cierto? Crearon los payasos para divertir a la gente, pero hay gente que le tiene terror a los payasos. Creo que algún niño alguna vez lo vi gritar por un payaso. Pero son cosas que en términos generales son inofensivas. Las mariposas, alguien que le tiene miedo a las mariposas, a las abejas, ¿cierto? Pero pues una mariposa es demasiado, usted le pega, ya la mató, ¿cierto? Pero ahora también hay miedos que son racionales o naturales a circunstancias potencialmente peligrosas, por ejemplo la electricidad, ¿cierto? La electricidad es realmente muy peligrosa, el agua también, yo le tengo miedo a meterme. Yo cuando me meto a la piscina, si ya no toco el piso, hasta ahí llego yo, me devuelvo, hasta ahí llego, o sea, tengo terror. O el miedo a las serpientes, ¿cierto? Es real, las serpientes, hay serpientes que en segundos te pica y en segundos te mueres, es real ese miedo. También podríamos preguntar, ¿el miedo es bueno o malo? Puede ser bueno, ¿cierto? Porque si hay una serpiente realmente peligrosa acá, se entra por la ventana y yo me quedo, no, pues hay un peligro real, yo no reacciono al miedo que Dios me dio por ese animal y voy a morir acá, ¿cierto? Entonces en ese sentido puede ser bueno. Pero el miedo también puede llegar a ser dañino, destructivo y paralizante. Pues el miedo nos puede impedir disfrutar de un lugar, ¿cierto? Como les digo, mi esposa puede disfrutar mucho el campo, pero si ese día hay cucarrones, se acabó el disfrute. O no sé, o alguien que le tiene miedo al agua, dice, no, yo no me meto a la piscina así tenga el agua aquí, pero yo no me meto porque de pronto se inunda y me... Sí, sí puede llegar al punto de la irracionalidad, puede paralizarnos. Por el miedo emocional de perder a una persona, a veces una persona se queda en una relación tóxica, destructiva, ¿cierto? Donde le pegan, donde la maltratan, pero por miedo a estar sola puede permanecer allí solo o sola, ¿cierto? Entonces esos miedos llegan a ser destructivos. Y obviamente, que es el punto que nos atañe desde el punto de vista bíblico y conectando a lo que es Abraham, el miedo nos puede llevar a pecar, ¿cierto? Y ese sería el peligro real. O sea, los demás miedos, bueno, creo que la psicología puede ayudarnos en ese caso, ¿cierto? Si una persona tiene un miedo irracional a algo, hay gente que, por ejemplo, que le tiene miedo a estar entre las multitudes, ¿cierto? Entonces eso es algo que puede paralizar la vida, ¿cierto? Una persona que le tiene miedo, no sé, la claustrofobia, ¿cierto? El miedo a montar en avión, bueno, a eso hay miles, estudiando algo sobre eso, hay miles de miedos que uno dice, ¿a qué? Hay gente que le tiene miedo al color amarillo, leí yo. Tiene nombre, no sé cómo se llama, tiene un nombre rarísimo. Al color amarillo, y David se vino de amarillo hoy. Increíble, miedos totalmente ilógicos, cierto que uno dice, no, definitivamente ya es algo terrible, pero hay miedos, vuelvo y digo, que son reales y son importantes. Eso mismo nos conduce a nuestro segundo personaje. Miremos ahora, el miedo de Abraham lo llevó a pecar, ahora pensemos el temor que experimentó Abimelec. Ahora, aquí aclaro que Abimelec no se nos define como un hombre creyente, era un hombre pagano, era un hombre sin Dios, ¿cierto? Era un hombre no creyente. Pero curiosamente, él mostró el temor correcto, porque ¿a quién le tuvo temor? A Dios, ¿cierto? Inmediatamente apenas él tiene ese sueño, lo que hace es corregir lo que él cree que está haciendo mal, ¿cierto? En esta circunstancia específicamente él obró como debía hacer. Él no le tuvo miedo a Abraham, que voy a tener un conflicto con este hombre, no le tuvo miedo a otros hombres a su alrededor, sino que apenas Dios le habla, inmediatamente él echó atrás su plan que tenía con Sara, ¿cierto? Cambió. Y un paréntesis aquí es ver cómo se ve de desagradable y de triste cuando un creyente peca delante del no creyente, ¿cierto? Es curioso que de Abraham era que se esperaba que reaccionara de la forma correcta, pero aquí este rey incrédulo hace todo lo que Abraham debió haber hecho. Abimelec fue el que mandó llamar a Abraham para aclarar las circunstancias. Abimelec fue el que habló de pecar. Él fue el que dijo, estoy pecando contra Dios a causa de lo que usted está haciendo. Él no era culpable, pero sin embargo recompensó a Abraham con bienes materiales porque se sentía culpable, ¿cierto? Mostró el temor correcto y adecuado, mostró temor hacia Dios. Ahora, cuando
pensemos también cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos un conflicto con una persona. Cuando tenemos conflictos entre nosotros, ¿cierto? De alguna manera es inevitable que tengamos algún conflicto, algún malentendido entre nosotros, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando un conflicto entre creyentes, ¿cierto? Creo que la Biblia anima a solucionarlo dentro de nosotros. Está mal, muy mal visto que un creyente demande a otros, ¿cierto? Sería terrible, ¿cierto? Qué bueno es que podamos sentarnos, que tenemos un conflicto, que hicimos un negocio, que me vendió el carro y me salió dañado, que eso puede pasar, cierto, pero entre creyentes se nos manda a solucionar. Ahora, mucho más pensemos cómo debemos comportarnos mejor cuando tenemos un conflicto con un no creyente, ¿cierto? ¿Será que ahí se nos sale lo cristiano, se nos olvida que somos cristianos y somos los más groseros, los más altaneros? No se le puede salir. ¿Perdón? No se le puede salir, exacto, no se puede salir que yo soy un creyente y que tengo que comportarme como tal y yo soy el que tengo que dar ejemplo y yo soy el que tiene que mostrar más gracia, estar más dispuesto a perdonar, pero a veces uno ve que en un conflicto entre un creyente y un no creyente, el incrédulo se comporta mejor, ¿cierto? Está dispuesto a decir, oiga, pues dejemos la deuda así, ya, yo pues rebajemos esto y ya, no peleemos, ya, en cambio, no, a mí mis 30,000 me los paga o aquí va a haber conflicto y lo demando y mi familia y tengo unos familiares que son no sé quiénes y cierto, a veces usted no sabe quién soy yo creyente, yo soy el hijo del rey, soy la princesa del Señor, dicen, sacamos nuestras credenciales, ¿cierto? Pero pensemos, o sea, somos los embajadores de Cristo, ¿cierto? O sea, cuando un embajador de un país va y hace cualquier cosa mala en otro país, es el embajador de tal país hizo tal cosa, nosotros somos los embajadores de Cristo. En el negocio donde estamos, en el lugar donde estudiamos, en la familia que estamos, somos embajadores de Cristo. Pensemos cómo estamos viviendo, ¿verdad? Que somos buenos embajadores. La gente querrá conocer nuestro país, querrá irse con nosotros y dirá, uy, la gente de ese país. Porque a uno le pasa, ¿cierto? Uno mira a una persona de tal país que hizo algo malo y eso, como los venezolanos, los venecos, esos, ¿cierto? Así decimos, porque algunos han venido a hacer cosas malas y por eso ya tenemos un estigma. Pero de los colombianos pasa lo mismo, ¿cierto? Colombiano en Estados Unidos, colombiano en México, hay que esculcarlo de arriba abajo porque eso debe traer algo, ¿cierto? Entonces pensemos el estigma que podemos nosotros generar, ¿cierto? Somos representantes de Dios. Si como creyentes damos buen ejemplo, entonces la gente querrá conocer a Dios, querrá conocer nuestra vida, pero si no, no pasará. Retomando, Abimelech mostró un temor hacia Dios. No digo que haya sido un creyente, pero en esta circunstancia específicamente se comportó como un verdadero creyente. El único temor que es válido en la Biblia es el temor hacia Dios, ¿cierto? Mateo 10:28, se los voy a leer en esta versión. ¿Perdón? Sí, el respeto debe estar basado en el temor, creo que lo vamos a aclarar ahorita al final. Mateo 10:28, perdónenme porque tengo temor de buscar. Mateo 10:28 dice así: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el arma, no teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman a Dios, quien puede destruir el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, los demás, todas las cosas, si creemos en la soberanía de Dios, ¿cierto? Si Dios tiene el control de todas las cosas, es lo único que podemos tenerles a Él, ¿cierto? Él tiene todas las cosas bajo el control. Nada se escapa de su control, de su poder, ¿cierto? Él está mirando todo, Él sabe todo. Entonces, aquello a lo que tenemos miedo, Dios está allí, Dios está en la oscuridad, Dios está con la serpiente que está allí a punto de atacarnos, Dios está en todas las circunstancias. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, la soberanía de Dios. Dios muestra su soberanía en este capítulo 20 de Génesis al detener el plan de Abimelech, ¿cierto? A pesar del error de Abraham. Ahora, recuerden que esta historia encaja dentro de la gran historia que es la historia de la salvación, ¿cierto? A partir de Abraham se va a formar la nación, de la nación va a salir reyes y de allí saldrá nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces, si Dios no hubiera detenido esto, entonces quizás Jesús no hubiera nacido, pero Dios sabía lo que estaba pasando, Dios sabía de antemano que Abraham fallaría, Dios sabía todo lo que podría pasar, pero allí mostró plenamente su control.
Su propósito de salvarnos no se iba a quedar truncado por la equivocación de Abraham. Dios iba a obrar allí. Dios quería salvar a la raza caída. Dios quería que Jesús viniera a salvarle a usted y a mí y a todos los que hemos confiado en Él. Así que Él tenía el control de las cosas. Esa soberanía divina es la que pierde de vista a Abraham, ¿cierto? Por eso peca. Cuando Abimelech le pregunta ¿por qué mintió? Él contesta: aquí no hay temor de Dios en este lugar. Me matarán para tener a Sara. Proverbios 29, 25, ¿quién lo tiene? ¿Quién me puede ayudar leyéndolo, por favor? 29, 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Gracias, Santiago. Temer a los hombres terminará ¿en qué? ¿En una? Como una trampa, ¿cierto? Algo malo. Tenerle miedo a los hombres es malo, a los seres humanos, ¿cierto? Que tienen poder, que hay hombres muy poderosos, es cierto, pero vivir por el temor de ellos siempre va a traer algo destructivo. En cambio, confiar en Dios traerá grandes beneficios. La Biblia, hay muchísimos versículos, si usted mira su concordancia, hay muchos versículos que hablan sobre el temor. Pero adivinen cuál es la palabra que más acompaña a la palabra temor o temer o todas sus acepciones. No, la palabra no. No temerás, siempre dice no temerás. Siempre está acompañado con un, excepto en el caso de Dios que dice teman a Dios, el resto básicamente dice no teman, siempre nos dice no teman, no teman. No temer, es la palabra que acompaña a la otra, es la conjugación, no. A lo único que se nos manda a temer es a Dios, a lo demás no, ¿cierto? La cura al temor es poner nuestra confianza en la soberanía de Dios. Pensemos en eso. ¿Los peligros son reales? Sí, hay peligros reales, ¿cierto? Esta vida es peligrosa. Uno pasa a la calle, uno todos los días escucha que alguien pasando la calle, que alguien bañándose pisó el jabón y se cayó y se murió. La vida está llena de cosas peligrosas, ¿cierto? Vivimos en un país peligroso, ¿verdad? No se rían, que es cierto. ¿No veían un programa que se llamaba Mil Maneras de Morir hace un tiempo? Uno decía, pero no, ¿cómo se va a morir? Alguien se ha atragantado comiendo su comida favorita, ¿cierto? Le digo a mi hijo, la única condición para morirse es estar vivo. Y él me dice, ¿cómo así? Cierto, o sea, morirse es muy fácil, hay peligros verdaderos. Y entonces, si analizáramos cada peligro de esos, nuestra vida sería entonces, no nos bañaríamos, no saldríamos a la calle, no montaríamos en bus, no montaríamos en moto, no comeríamos, nada podríamos hacer si nos dejamos llevar por todos los miedos, ¿cierto? Pero cuando nos mentalizamos en ese sentido, lo que estamos es negando la soberanía de Dios. O sea, como que Dios no puede evitar que yo me atragante, Dios no puede evitar que me atropellen, Dios no puede evitar que por robarme me maten. Estamos negando la soberanía de Dios cuando caemos en el temor. A ver, mirando el top 5 de los miedos, ¿cuál creen ustedes que son los top 5? Santiago les llamó la atención. ¿A la muerte dijeron? Sí, lo tengo dentro de mi lista. ¿Qué otro? A las alturas. A una enfermedad, a la vejez, a la soledad, al desamor. Bueno, sí. Leí que uno de los más, lo que la gente le tiene más miedo, ¿sabe qué es? Hablar en público. Me pareció curioso, pero sí, dice que es uno de los miedos más comunes de la gente, a montar en avión. Hay muchas cosas. Pensemos, yo tengo 3 acá: a la muerte, a perder la salud, a una catástrofe o accidente como un terremoto. Cuando hay un terremoto, la gente reacciona o reaccionamos de manera que mostramos mucho miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba en el SENA hace unos años atrás y estábamos en plena casa y de pronto empezó a temblar y yo ya estaba afuera. Se reían después de me dijeron, apenas empezó a temblar, Arisa ya estaba prendiendo la moto. Yo salí de primeras. Como les decía, cuando a los miedos y las fobias que son irracionales, bueno, creo que la psicología nos puede ayudar, ¿cierto? Porque si hay algún miedo que nos paraliza, pues bueno, el psicólogo nos puede decir, piensa de dónde salió ese miedo, por qué lo desarrollaste, y bueno, eso puede ser útil. Pero
a los miedos racionales y reales a los que estamos expuestos todos los días, solamente confiar en la soberanía de Dios nos puede sacar de allí. Yo les pregunto, ¿era real el peligro que corría Abraham? ¿Sí? ¿Era real? O sea, ¿había un peligro? Sí. O sea, si usted mira ese texto o mira nomás la conquista de Jericó, eran pueblos muy violentos, o sea, no se venían con chistecitos, no era que le pegaba una cachetada, no, sino era de muertos y de muertos con violencia extrema, ¿cierto? Entonces el riesgo que él estaba corriendo era un peligro real, podía suceder, tal vez él no conocía a Abimelech, entonces decía, ¿será que este es de los buenos o será que no? El riesgo era real. Pero piense también en Abraham, que había visto obrar, ¿cierto? Dios lo había sacado ya de muchas circunstancias, Dios le había pasado por circunstancias cuando libertó a Lot, ¿cierto? Tuvo que pasar una guerra y venció, ¿cierto? Dios se le había aparecido, Dios le había hecho muchas cosas ya en la vida de Abraham. Pensemos cómo aplicar eso a nuestra vida, ¿cierto? ¿Nos enfrentaremos a peligros reales, a circunstancias reales difíciles? Sí, pero ¿podemos quedarnos mirando la circunstancia y atemorizándonos cada día más? ¿O podemos recordar la obra de Dios en nuestra vida y en lo que la Biblia dice, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando Jesús está en la barca, los discípulos y se van a ahogar? Había un peligro real, ¿cierto? Y yo digo, bueno, si Dios es soberano y Él es el que controla los mares, ¿por qué permitió que estuvieran en la tormenta? Porque les quería enseñar una lección, ¿verdad? No fue un accidente, no es que Jesús estaba allí, bueno, empezó a la tormenta y Jesús no sabía. No, Él sabía lo que iba a hacer, más bien los llevó a propósito. Y creo que Dios nos lleva a propósito a veces a circunstancias difíciles para medir nuestra fe y para fortalecerla, ¿cierto? La idea es que cuando usted pasa de una circunstancia miedosa, cuando vuelva a repetir una circunstancia parecida, usted lo que debe es pensar, oiga, si Dios me sacó de esa circunstancia que era igual o peor, pues me va a volver a sacar de la próxima, ¿cierto? Debemos crecer y madurar con relación a eso. Lo malo es que sigamos, como en el caso de Abraham, que había mentido por miedo y volvió a mentir por miedo, ¿cierto? Desafortunadamente nos pasa, pero que no nos siga pasando, ¿cierto? Que estemos madurando y decir, oiga, volví a caer en lo mismo, volví a hacer lo mismo. Confiemos en el Señor. Él no nos manda a ser valientes en nuestras fuerzas, no se trata de decir, no, yo le tengo miedo a la gente, entonces voy a comprarme un arma o voy a practicar artes marciales mixtas y estoy listo para que si un ladrón se me atraviesa o me voy a comprar un perro para que no me dé miedo o voy a mentalizarme que yo no tengo miedo más. No, no es eso. No se trata de sacar dentro de mí ese poder, no, sino depender de Él, ¿cierto? Debo depender de Él para vencer mis miedos. Los miedos tontos, como lo que les decimos, como, no sé, como algún animal, alguna cosa, pero también los miedos reales y grandes de nuestra vida que nos paralizan. Les recuerdo la pregunta, ¿cuál es el miedo mayor que usted tiene? ¿Y qué hace ese miedo en usted? ¿Lo detiene completamente? ¿Lo paraliza? ¿Y lo puede llevar? ¿Será que ese miedo nos puede arrastrar al pecado? O sea, yo le digo, si ese miedo a lo que usted más le tiene miedo, lo llega en un momento en que usted tiene que pecar o no pecar frente a ese miedo, ¿cómo reaccionaría? Pensemos en eso, preparémonos para ese momento, quizás vamos a tener que pasarlo, ¿no? O sea, a mí me parece admirable la historia de hombres y mujeres que han muerto por su fe, que llegan a un lugar, aquí, ¿quién es creyente? Pónganse de pie porque los vamos a matar. Yo digo, si yo me pongo en ese lugar, no sé si me paro o no me paro, o sea, tengo que ser valiente o me quedo ahí sentado negando a Dios, o me paro y digo, el Señor es el que tiene el poder de quitar mi vida, si Él me toma mi vida hoy, lo voy a tomar, lo voy a entregar, perdón, porque Él es, ¿cierto? O confío y digo, Señor, yo sé que yo me pongo de pie y si no es tu propósito, esa arma no va a funcionar. Pero pensemos hasta dónde el miedo nos puede llevar a pecar contra Dios. El miedo nos puede destruir. La fuente entonces para vencer el miedo y sus consecuencias es confianza en Dios, confianza plena en Dios, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Pensemos en que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvarnos, ¿cómo no nos va a proteger? ¿Cómo no nos va a cuidar? Recuerden lo que dicen los Salmos, Dios es nuestro castillo fuerte, es victorioso contra el mar embravecido, ¿lo recuerdan? Él es victorioso contra la muerte, resucitó a Lázaro, ¿cierto? Él es victorioso contra Satán y sus demonios. Nadie más poderoso que Dios. Estamos con el más poderoso, ¿cierto? Tenemos el mejor a nuestro alrededor, entonces nuestros miedos, si los ponemos a la luz de nosotros, no podemos, pero si los ponemos nuestros miedos a la luz de lo que es Dios, entonces nuestros miedos son cosas
pequeñas. Quiero que me acompañen a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Tú conoces nuestros miedos, tú conoces nuestros pecados, Señor, tú conoces las veces que te fallamos. Quiero pedirte que nos ayudes a hoy específicamente a pensar en aquello que nos atemoriza, Señor. Tenemos miedo a las circunstancias, tenemos miedo a los hombres, Señor. Nos da pena a veces hablar de ti por miedo a las personas. Ayúdanos, Señor, a confiar que eres todopoderoso, Señor. Ayúdanos a ver las historias de tu palabra, en la cual vemos tu poder, en la cual vemos tu obrar, Señor, en la cual recordamos que tienes el control de todo. Y ayúdanos a que el miedo no nos paralice, no nos atemorice y ante todo no nos arrastre a pecar, Señor. Gracias por la vida de Abraham, Señor, porque también vemos que a pesar de sus errores, de sus múltiples fallas, tú lo seguiste usando, Señor. Por favor, úsanos, Señor, no dejes que por nuestra propia pecaminosidad, nuestros propios errores, decidamos no servirte más. Anímanos a saber que has empezado una gran obra en nosotros, una buena obra, y la culminarás, Señor. Danos un corazón dispuesto a confiar siempre en ti. Nos conoces plenamente y aún así nos amas, Señor. Y si entregaste a Jesús para salvarnos, entonces no hay mayor amor que puedas tener por nosotros. Ayúdanos a vivir para ti en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.